me corrieron de la cena, pero cuando el perro entró todos se quedaron en silencio. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Don Julian Whitmore, un hombre con el rostro endurecido por los años, cabello completamente blanco, espalda recta y mirada perdida. Sus manos, aunque fuertes, temblaban un poco al sostener la taza de porcelana gastada por el uso. El silencio era su único compañero, junto con Rocky, un pastor alemán viejo, con el pelo plateado y negro, cuyas patas ya no tenían la fuerza de antes. Rocky se movía despacio, con la dignidad que solo los años pueden dar. Julián y él compartían una conexión callada, como si fueran dos veteranos de guerra que no necesitan palabras para entenderse. Esa mañana, una carta descansaba sobre la mesa de la entrada, junto al retrato amarillento de Eleanor, la esposa fallecida de Julián. El sobre era elegante, de color crema, con letras doradas que brillaban bajo la luz tenue de la chimenea. Invitación para la cena anual de la familia Whitmore. Julián se quedó inmóvil, mirando la carta por largos minutos. Su mirada no mostraba sorpresa, sino una tristeza conocida, como quien lee un mensaje que ya sabe de memoria. No había ido a la cena en 5 años, desde la muerte de Eleanor. Desde entonces, la familia, sobre todo su nuera, Mariana, lo había dejado de lado, como si se hubiera convertido en un fantasma incómodo en los recuerdos familiares. Aún así, algo en su pecho lo empujaba. Tal vez era la mirada de Rocky o la voz dulce de Eleanor que aún resonaba en su mente. No los abandones, Julián, ni siquiera cuando ellos te olviden. Poco antes del atardecer, Julián se puso su viejo abrigo marrón de lana, se ajustó la bufanda con un nudo firme y se miró en el espejo polvoriento del pasillo. El reflejo le mostró a un hombre cansado, pero con algo de dignidad intacta. Hizo un leve gesto con la cabeza, como aprobando una decisión final. Rocky, aunque sentía las articulaciones pesadas, caminó hacia la puerta con la cola levantada, listo para seguir a su dueño. La camioneta vieja, de color vino descolorido, hizo un ruido al encenderse. Julián manejó despacio por el camino conocido, viendo pasar los árboles como sombras del pasado. Cada curva traía recuerdos, las risas de sus hijos pequeños, las fiestas navideñas, las mañanas en que Eleanor regaba las lavandas en el porche. Al doblar la última curva, vio las luces brillantes de la mansión Ashford, la casa actual de su hijo mayor, Ricardo, donde se realizaría la cena. Los autos modernos llenaban la entrada. Se oía una música suave de instrumentos saliendo por las ventanas, risas apagadas, y se podía ver una mesa larga a través de los vitrales, ya puesta con cubiertos de plata y copas de cristal. Julián estacionó la camioneta a un lado de la entrada, apagó el motor y respiró profundo. Rocky bajó despacio y se quedó a su lado, atento. Ambos miraron la casa como quien enfrenta un campo de batalla. Julián se ajustó la solapa del abrigo, se pasó la mano por el cabello blanco y dio el primer paso hacia la reconquista de un lugar que, en el fondo, aún sentía que le pertenecía. La mansión Ashford, majestuosa y adornada con guirnaldas de pino natural y luces blancas que titilaban, brillaba como una postal navideña. Adentro, el ambiente vibraba con el sonido de copas que chocaban, risas discretas y un cuarteto de cuerdas que tocaba piezas clásicas en el gran salón. Pero en la entrada, el aire se sentía diferente, más frío, más pesado, como si un juicio invisible estuviera por empezar. Julián subió despacio los escalones de mármol, con Rocky caminando a su lado, la correa apenas sostenida por sus dedos. Traía una botella de vino tinto y un pequeño paquete envuelto con lazos dorados. Un regalo sencillo, pero elegido con cariño. Tocó el timbre. El sonido resonó adentro, apagado por las gruesas paredes y las voces de fondo. Tras unos momentos, la puerta se abrió, y ahí estaba ella, Mariana, alta, delgada, con un vestido largo de seda azul marino y aretes de diamante discretos. Mariana tenía una belleza elegante y una mirada dura como hielo roto. Sus ojos claros se posaron en Julián con sorpresa y de inmediato con molestia. Se quedó firme en el marco de la puerta, sin moverse a un lado. «Julián», dijo con voz calmada sin sonreír, «no esperaba verte esta noche».
Julián, con una leve sonrisa cansada, extendió la mano con la botella. «Buenas noches, Mariana. Recibí la invitación. Pensé que tal vez podría venir, solo por esta vez». Mariana miró la botella como si fuera una carga y no un regalo. Suspiró discretamente, pero con la clara intención de que se notara. «Lo siento, pero fue Ricardo quien insistió en mandarte esa invitación. No creí que de verdad vinieras». Julián bajó un poco la mirada, pero mantuvo la postura. «Es la cena familiar, Mariana, y soy parte de esta familia, ¿no es así?». Ella dudó un segundo, justo lo suficiente para que el desprecio se asomara en la comisura de sus labios. «Han pasado muchos años, Julián. Las cosas cambiaron. No quiero ser grosera, pero esta noche es especial y no sé si todavía encajas. No después de todo lo que pasó». Silencio. Rocky se sentó a los pies de su dueño, como si entendiera el peso de las palabras. Julián miró a Mariana por un largo momento, no con enojo, sino con la dignidad de quien ya ha visto demasiado para sorprenderse. «Mariana», murmuró, «la familia no es algo que se pueda editar como una foto. Uno no borra lo que le molesta». Ella apretó los labios, incómoda. «Julián, de verdad, no quiero hacer una escena. Por favor, vete. Será lo mejor para todos». Julián respiró hondo. En lugar de discutir, se dio la vuelta lentamente, bajó los escalones y caminó hasta un banco de piedra cerca de la reja de hierro forjado. Se sentó ahí, con Rocky a su lado, el regalo aún en las manos. No dijo nada, solo miró la casa iluminada. Adentro la música continuó, las voces también, pero afuera flotaba un silencio que dolía más que cualquier grito. La noche ya había caído por completo sobre las colinas de Santa Clarita. La luna, pálida y alta, alumbraba débilmente la grava del camino frente a la mansión Ashford. El frío apretaba, pero Julián seguía sentado en el banco de piedra, con el regalo sin abrir sobre las piernas y los dedos entrelazados encima. Su mirada estaba fija en nada, o tal vez en todo lo que no pudo decir en esa puerta. Rocky estaba acostado a su lado, con la cabeza apoyada en las patas delanteras. El viejo perro, atento al menor movimiento, mantenía los ojos entrecerrados, pero no dormía. Como siempre, vigilante. Como siempre, leal. Julián frotó las manos para quitarse el frío, pero era otro tipo de frío el que realmente sentía, el que viene del alma, el que nace del rechazo, el que se instala en el pecho cuando te das cuenta de que el hogar ya no reconoce tu nombre. Dentro de la casa, las risas resonaban como burlas lejanas. El tintineo de las copas, los pasos apagados sobre el mármol y la música suave que salía por una ventana entreabierta se mezclaban como la banda sonora cruel de ese momento de soledad. Julián ladeó un poco la cabeza, escuchando. Era una melodía que conocía, un clásico que Eleanor amaba, tocado siempre en la víspera de Navidad. «Claro de luna», murmuró con la voz quebrada. El recuerdo de Eleanor con un vestido verde esmeralda, girando por la sala con una copa de vino en la mano, lo golpeó como un puñetazo silencioso en el estómago. Rocky levantó las orejas y soltó un leve ladrido, casi como un llamado. Julián pasó la mano por el lomo del perro. «Lo sé, amigo, no era nuestro hogar, ¿verdad? Pero aún así duele». La puerta principal se abrió por un momento. Dos figuras salieron brevemente, una pareja joven, riendo por algo sin importancia. No vieron a Julián en la oscuridad, o tal vez prefirieron no verlo. Él se quedó inmóvil, escondido en la penumbra, con la dignidad de quien prefiere no mendigar atención. Los minutos se arrastraron como horas. El banco de piedra parecía más duro, el frío más cruel, pero Julián no se levantaba. No era terquedad, era esperanza, una esperanza frágil, casi infantil. Tal vez alguien lo llamaría, tal vez alguien se acordaría, pero nadie lo hacía. Lo único vivo a su alrededor era Rocky, que de pronto se levantó, olfateó el aire y miró fijamente hacia la casa, con las orejas en punta. Julián lo observó curioso. «¿Qué pasa, viejo? ¿Sientes algo?» Rocky dio un paso adelante, como si quisiera ir hacia allá, pero se quedó. El perro también parecía sentir algo, tal vez nostalgia, tal vez enojo. En el porche, sombras pasaban detrás de las cortinas. Julián veía la silueta de Ricardo riendo con una copa en la mano. También vio a la pequeña Sofía, su nieta, jugando cerca del árbol de Navidad.
Una leve sonrisa apareció en sus labios, casi imperceptible. Ella aún se acordaba de él, o quería acordarse. Julián se recostó más en el banco, suspiró y miró el cielo lleno de estrellas. «Eleanor, si estás allá arriba, dime qué hago. Me siento como un extraño entre los míos». Rocky se acercó, tocando con el hocico la pierna de su dueño. Julián le acarició la cabeza y ambos se quedaron ahí, inmóviles como dos estatuas talladas en lealtad y abandono. El viento soplaba más fuerte entre los árboles de la colina, como si la noche quisiera envolver a Julián en un manto de recuerdos. Las luces de la mansión parpadeaban a lo lejos, pero para él ya no existía ese mundo. Solo quedaba el pasado, tan claro y cercano que podía respirarlo. Cerró los ojos, y entonces todo cambió. Era otro invierno, pero muy diferente. La imagen era nítida, intacta. Eleanor bajaba por la escalera de la hacienda Fairmont con un vestido de lana color crema, las mejillas encendidas por el frío y en los brazos un pequeño bulto envuelto en una manta azul. «Mira, Julián, lo encontré junto al granero. Alguien lo abandonó. No podía dejarlo ahí. Era un cachorro flaco, sucio, con los ojos muy abiertos de miedo, pero con la colita moviéndose, insistente». Julián se agachó despacio, extendió la mano y el perrito lamió sus dedos con gratitud. «Lo llamaremos Rocky», dijo Eleanor. «Fuerte, como tú». La imagen cambió. Ahora estaban en el jardín, años después. Rocky, ya crecido, corría detrás de Sofía, que era pequeña y reía sin parar. Julián miraba desde el porche, con una taza de té en las manos y el corazón ligero. «Ese perro es parte de la familia», decía siempre, «más leal que muchos humanos». Otro recuerdo, un momento oscuro, la tormenta. La noche en que Eleanor tuvo una recaída. Julián estaba desesperado, corriendo por los pasillos de la casa, y Rocky aullaba, inquieto, cerca de la puerta del cuarto. Parecía saber antes que nadie que algo estaba mal. Cuando se llevaron a Eleanor en ambulancia, Rocky no se movió de la puerta hasta el amanecer. No comió, no durmió. Desde que ella se fue, murmuraba Julián para sí mismo, él también cambió. El último recuerdo fue más suave. Julián sentado en un sillón, con Rocky ya mayor acostado a su lado. La casa estaba silenciosa, los hijos se habían ido. La Navidad de ese año fue solo de los dos, pero había paz. Un silencio que abraza, no que lastima. «Todavía estás aquí, viejo amigo», y con eso basta. Julián abrió los ojos despacio, de vuelta al presente. Rocky seguía ahí, acostado, con la cabeza levantada como si también hubiera revivido los mismos recuerdos. Julián le acarició el cuello con suavidad. «¿Sabes qué, compañero? No cambiaría esos años contigo por nada de lo que está pasando allá adentro». Las luces de la casa seguían bailando en el reflejo de sus ojos, pero ahora había una especie de calma en su rostro. No era rendición, era memoria viva, era amor antiguo, era la certeza de que, aunque olvidado por los vivos, había sido profundamente amado por los que ya no estaban y por el que aún estaba ahí, acostado a su lado. Dentro de la mansión Ashford, todo parecía perfecto, al menos en apariencia. Las ventanas altas dejaban ver un comedor elegantemente arreglado, manteles de lino blanco, centros de mesa con velas altas y flores de invierno, copas de cristal tallado que sonaban como campanas suaves. A lo lejos, el cuarteto de cuerdas seguía tocando villancicos con precisión impecable. Ricardo, el hijo mayor de Julián, estaba en el centro de la mesa, con una copa de vino en la mano, sonriendo a sus invitados. Tenía esa expresión que heredó de su padre, aunque ahora sus gestos estaban marcados por el éxito, la presión social y la necesidad de mantener todo bajo control. A su derecha, Mariana, impecable como siempre, servía más puré de papa a la pequeña Sofía, que jugaba distraída con una cuchara de plata. «¿Mi papá no va a venir este año tampoco?», preguntó Sofía de repente, mirando a Mariana con sus grandes ojos verdes. Mariana forzó una sonrisa. «No lo creo, pequeña. Tal vez esté festejando en otro lado, con amigos». Ricardo apretó los labios mirando su plato. No respondió. La plática continuó, con risas educadas, comentarios sobre negocios, viajes a esquiar y universidades para los hijos adolescentes. Nadie mencionaba a Julián. Nadie quería ser el primero en romper el silencio alrededor de su nombre.
como si su ausencia fuera una herida invisible, mal cerrada, cubierta con palabras bonitas. Pero había un lugar en la mesa, un espacio extra con plato, cubierto y servilleta doblada justo en la esquina cerca de la silla de Sofía. Nadie sabía quién lo había puesto. Tal vez un descuido de la empleada, tal vez un recuerdo sin querer. Sofía, inocente y persistente, volvió a mirar a los adultos. Mi abuelo siempre me contaba historias cuando venía, historias de cuando mi papá era niño. Sofía, come, por favor, interrumpió Mariana con dulzura fingida. En la otra punta de la mesa, Elena, la hermana menor de Ricardo, escuchaba en silencio. Sus ojos, más sensibles, miraban fijamente la ventana. ¿Pensaba en Julián? ¿En Eleanor? ¿O tal vez en esa última Navidad cuando la familia estaba completa? De repente, un leve ruido llamó la atención de todos. Un sonido suave, metálico, desde afuera. Un tintineo de collar. Elena se levantó despacio y caminó hacia la ventana. Abrió un poco la cortina. Afuera, en la penumbra del jardín cubierto de escarcha, vio una silueta sentada en el banco de piedra. A su lado, inmóvil, un perro. «Está ahí», murmuró para sí misma. No se fue, pero nadie la escuchó. O tal vez prefirieron no hacerlo. Dentro de la casa, la cena siguió, pero algo empezaba a pesar en el aire. Una ausencia que se sentía, una presencia olvidada que ahora golpeaba suavemente en la conciencia de algunos. Julián, el ausente, era ahora una sombra sentada afuera, escuchando las voces de su propia historia sin poder entrar en ella. La noche avanzaba envuelta en una armonía fingida. Las velas ardían despacio sobre la mesa mientras las pláticas se cruzaban con cuidado preciso. Ricardo hablaba con su cuñado sobre inversiones. Mariana corregía la postura de Sofía. Elena, distraída, apenas tocaba su comida. El sonido de los cubiertos contra la porcelana fina era casi lo único que llenaba el silencio. Afuera, la noche seguía con una calma tensa. El frío era más fuerte, y el banco de piedra empezaba a cubrirse con una fina capa de escarcha. Julián no se había movido. Sus dedos estaban entumecidos, pero no se quejaba, no temblaba. Había algo de aceptación callada en su quietud. Rocky, inquieto, cambiaba de posición constantemente. Olfateaba el aire. Gemía bajito. Julián lo notó. «¿Qué sientes, viejo?», susurró, acariciándole la cabeza. «¿Quieres entrar?». Rocky levantó las orejas. Se puso de pie con esfuerzo y miró fijamente hacia la mansión. Luego, sin avisar, trotó hacia un lado de la casa. Julián intentó agarrar la correa, pero ya era tarde. El perro se metió entre los arbustos, desapareciendo. «¡Rocky! ¡Rocky, regresa!», llamó con voz ronca, levantándose con dificultad. Demasiado tarde. Dentro de la casa, Mariana acababa de levantar su copa para brindar cuando un ruido seco detuvo todo. Un golpe, un sonido metálico, vidrio roto. Luego, un silencio total, hasta de los instrumentos. Todos miraron hacia el ruido. Desde el ventanal que daba a la sala de al lado, apareció una figura inesperada. Rocky había saltado por una abertura baja entre las cortinas, pisando una bandeja de plata que cayó al suelo. Estaba jadeando, con la mirada decidida, como si tuviera algo que decir. «¿Qué rayos?», murmuró Tomás, el cuñado de Ricardo. Mariana palideció. «Ese perro…». Sofía gritó de alegría y corrió hacia él antes de que alguien pudiera detenerla. «¡Rocky! ¡Rocky está aquí!». El perro movía la cola con fuerza, rodeado por niños y adultos confundidos. Su presencia cortó la atmósfera de la cena como un cuchillo invisible. De repente el silencio se volvió ensordecedor. Elena, aún de pie, dio un paso adelante. «Vino por alguien», dijo suavemente. «No está solo». Ricardo se levantó, desconcertado. «¿Está Julián aquí?». Mariana dudó. Tragó saliva. «Estaba afuera, lo vi llegar, pero le pedí que se fuera». Sus palabras cayeron como hielo. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «Mi abuelo está allá afuera y nadie le abrió la puerta». Rocky dio la vuelta despacio, caminó hasta la puerta principal de la casa, se detuvo ahí y se sentó. Miró a todos con la calma digna de quien sabe esperar. «No vino solo», murmuró Elena. «Vino a decirnos que todavía estamos a tiempo». Un silencio pesado se apoderó de la mansión Ashford.
Nadie comía. Nadie hablaba. Las copas seguían levantadas en el aire como estatuas de cristal olvidadas. El único sonido era el leve jadeo de Rocky, aún sentado frente a la puerta principal, con la mirada fija en quienes alguna vez llamaron familia a su dueño. Mariana intentó recuperar el control. Se puso de pie, alisó su vestido con ambas manos y habló con una voz que quiso ser firme, pero que temblaba por dentro. No deberíamos hacer un drama por esto. El señor Whitmore ya se fue. No hay que exagerar. Ricardo se volvió hacia ella con expresión seria. ¿Lo viste llegar y le cerraste la puerta? Mariana se encogió ligeramente de hombros. Fue una decisión que tomé por el bien de la noche. No pensé que... Claro que no pensaste, interrumpió Elena con voz cortante. No pensaste que tal vez estaría solo esta noche, que tal vez esta era la última vez que intentaría acercarse. Las palabras cayeron como un relámpago en la sala. Mariana se quedó callada. Sofía dejó caer la cuchara que tenía en la mano y corrió hacia Ricardo. «Papá, mi abuelo está allá afuera, está en el frío». Ricardo respiró hondo. Una expresión de angustia cruzó su rostro. Recordaba las historias que Julián le contaba, las manos fuertes que le enseñaron a pescar, las tardes en la hacienda Fairmont y el día en que, en silencio, empezó a alejarse de él por influencia de Mariana, por orgullo, por conveniencia. Se levantó de la silla y caminó hacia la puerta. Rocky dio 2 pasos atrás, como abriendo espacio. Ricardo giró la manija despacio, sintiendo el peso invisible que cargaba. Al abrir, el frío de la noche entró como un golpe de aire. Ahí estaba Julián, de pie, ligeramente encorvado, con el regalo aún en las manos, como un símbolo de lo que no había podido dar. Sus ojos, cansados, encontraron los de Ricardo. Ninguno habló por un momento. El pasado, el orgullo, el dolor, todo flotaba entre ellos. «Papá», dijo Ricardo, bajo, «no debiste quedarte ahí afuera. Esta casa también es tuya». Julián apenas sonrió murmurando. «Solo vine a ver si aún había un lugar para mí, aunque fuera en el jardín». Ricardo dio un paso adelante. «No tienes que pedir permiso. Te fallamos. Yo te fallé». Desde el fondo de la sala, Mariana observaba tragando saliva. Sofía, sin esperar permiso, pasó corriendo junto a su papá y se lanzó a los brazos de su abuelo. «Abuelo, no te vayas otra vez». Julián la abrazó con fuerza, sintiendo el calor que había perdido hace tanto. Lágrimas discretas rodaron por su cara, mezclándose con el frío de la noche. Elena se acercó y tomó la mano de su tío. «Entra, ya no hay más silencios que esconder». Julián miró una vez más la mesa iluminada, ahora con ojos distintos, y finalmente cruzó el umbral, no como intruso, sino como alguien que regresa a lo que nunca dejó de ser suyo. El ambiente dentro de la mansión Ashford había cambiado por completo. Lo que antes era una cena elegante pero cargada de formalidad, se convirtió en un momento íntimo y verdadero. Los sonidos de los cubiertos y las copas habían parado. Las velas, antes solo eran decoración, ahora daban una luz cálida y real, como si al fin tuvieran algo digno que alumbrar. Elena llevó a Julián hasta la cabecera de la mesa, donde estaba esa silla antes olvidada, el lugar solitario con la servilleta intacta. «Este lugar siempre fue tuyo», dijo suavemente jalando la silla para él. Julián se sentó pero no miró a nadie de inmediato, solo puso el regalo sobre la mesa, se acomodó la servilleta en las piernas y luego miró a su esposo. Ricardo, aún de pie, levantó la mano para pedir atención. Todos los ojos se volvieron hacia él y por primera vez esa noche su voz sonó clara, sin ensayos, sin máscaras. «Hay cosas que se heredan y otras que se pierden. Mi papá no solo formó esta familia, también nos enseñó lo que es tener raíces y nosotros lo arrancamos de ellas». Hizo una pausa, luchando con la emoción. «Esta noche no quiero ser parte de una familia que olvida a los suyos. Si él no está en esta mesa, entonces esta mesa no tiene sentido». Sofía, con los ojos brillantes, extendió la mano y tomó la de Julián. «No quiero que nadie más me cuente historias, abuelo. Quiero que seas tú». Y entonces Mariana se levantó temblando, como si cada paso le costara más que todo el esfuerzo de mantener su fachada durante años. «Julián», empezó sin poder sostener la voz, «no hay excusa. Te hablé con frialdad, como si el pasado se pudiera borrar.
Y ahora entiendo que fui yo quien quiso borrarse. Miró a Ricardo. Tal vez quería que mi familia fuera perfecta, pero no hay perfección sin verdad. Y tú eres parte de esa verdad. Julián no respondió con palabras. Solo asintió con la cabeza, sin rencor, pero también sin prisa por perdonar. Lo que ofrecía era algo más valioso: su presencia. Ricardo se acercó, puso una mano en el hombro de su papá y sonrió, por primera vez, con humildad sincera. ¿Te quedas a cenar, papá? Julián respiró hondo. Siempre estuve aquí. Solo esperaba que volvieran a verme. Y entonces, alguien por fin sirvió vino en su copa. El brinde aún no llegaba, pero la reconciliación ya se sentía en el aire como el olor de un pan recién horneado. Rocky, a los pies de la mesa, cerró los ojos. Podía descansar. La sala de la mansión Ashford había dejado atrás toda pretensión. Las luces seguían encendidas, pero ahora no brillaban para impresionar, sino para alumbrar algo más íntimo, más humano. Las velas titilaban con suavidad, como si respiraran con los presentes. El aire, antes tenso y cargado de apariencias, se sentía más ligero, más real. Julián, ya sentado en su lugar, miraba con serenidad a los rostros que una vez sintió perdidos. Frente a él, el rostro de Ricardo, aún marcado por la emoción contenida, intentaba sonreír con naturalidad. Elena, junto a Sofía, partía pan y lo ponía en un platito con cariño discreto. Mariana permanecía en silencio, con los brazos quietos y las manos sobre el regazo, algo raro en ella, que siempre manejaba los cubiertos como si dirigiera un ejército. Sofía, impulsiva y sincera como solo los niños saben ser, rompió el silencio primero. «Abuelo, ¿quieres que te sirva puré de papa?» Julián sonrió, esta vez sin sombra de dolor. «Me encantaría, pequeña». Ella se levantó, puso una porción generosa en el plato de él y regresó a su lugar satisfecha, como si ese pequeño gesto hubiera arreglado el mundo. Los demás comenzaron poco a poco a retomar la comida. Ahora, los sonidos de platos y cubiertos no eran incómodos. Era como si al fin todos estuvieran dispuestos a escucharse unos a otros. Ricardo levantó la copa. «Sé que esta noche ha sido diferente y que tal vez ninguno de nosotros estaba preparado para esto, pero me alegra que así fuera». Miró a Julián. «Porque no hay presente sin memoria, ni familia sin perdón». Los ojos de Julián brillaron, pero no respondió con palabras. Solo levantó su propia copa e inclinó ligeramente hacia su hijo. El gesto fue simple, pero cargado de significado. Mariana entonces tomó la palabra. Su voz era baja, casi frágil. «Julián, no sé cómo reparar lo que dije, no sé cómo rehacer años de distancia, pero, si quieres, puedo empezar por escuchar». Julián la miró por un momento. Su rostro era seria, pero no fría. Escuchar sería un buen comienzo. Elena sonrió discretamente. La cena continuó. Ahora, con historias siendo contadas. Ricardo recordó un viaje de infancia a la hacienda Fairmont. Elena mencionó cómo Julián cuidaba las abejas en el jardín de Eleanor. Sofía pidió que su abuelo contara otra vez la del cuervo que robaba monedas. Julián la contó, con detalles, y todos rieron. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Las heridas del pasado no desaparecieron, pero se volvieron más ligeras, compartidas, diluidas entre las risas, las miradas y los platos llenos de comida sencilla, pero ahora sabrosa. Había, al fin, espacio en la mesa para lo que faltaba: verdad. Rocky, aún acostado a los pies de Julián, soltó un largo suspiro y cerró los ojos. Era como si también él, después de tantos años de espera, hubiera recibido por fin su recompensa: el sonido de la familia reunida y en paz. La cena había terminado, pero nadie tenía prisa por levantarse. Aquel salón que antes parecía un escenario cuidadosamente armado, ahora un espacio real, vivido, calentado por presencias sinceras. Restos de risas flotaban en el aire, mezclados con el aroma de canela, vino caliente y pan recién horneado. Sofía, con las mejillas coloradas y los ojos pesados de sueño, se dormía en el regazo de Elena. Mariana se había retirado en silencio, tal vez para procesar todo lo que había dicho. Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí, o lo que aún debía decir.
Ricardo y Julián estaban lado a lado, en silencio. No era un silencio incómodo, sino de esos que solo hay entre personas que al fin se reencontraron. Rocky, tras un rato de estar quieto, se levantó y caminó hacia la puerta del patio. Julián lo observó con atención. «¿Quieres salir, amigo?» El perro movió la cola despacio, como quien entiende y confirma. Ricardo se levantó y abrió la puerta. El aire fresco de la noche entró suave, trayendo el olor de los pinos y el sonido lejano de grillos. Afuera, el cielo era una manta oscura salpicada de azul oscuro, salpicada de estrellas. Julián salió primero. Caminó hasta el patio trasero con Rocky pisándole los talones. Ricardo lo siguió. Elena vino después, con Sofía envuelta en una manta. En el claro detrás de la mansión, donde antes de Eleanor había acostumbrado montar cenas de verano, había ahora una mesa rústica de madera vieja, rodeada por sillas antiguas. Julián se acercó a ella y pasó la mano por la superficie gastada, como quien toca un recuerdo. «Aquí solíamos sentarnos con tu mamá», murmuró. A Eleanor le encantaba ver las estrellas. Decía que la noche le contaba secretos. Miró al cielo, y por un instante parecía verla allá arriba, entre las constelaciones, sonriendo. Ricardo también miró hacia arriba. «Mamá decía que tú brillabas más cuando estabas bajo el cielo abierto. Tal vez por eso no encajabas adentro. El tejado era muy pequeño para ti». Julián soltó una risa corta, ronca, pero sincera. «Tal vez... o tal vez solo me aparté sin querer». Elena se acercó y puso una manta sobre los hombros de su tío. «No te apartaste. Solo estabas esperando que los demás te alcanzaran». Todos se sentaron alrededor de la mesa. No había banquete ahora, ni cubiertos de plata, ni vino importado. Solo chocolate caliente en tazas de cerámica, mantas sobre las rodillas y el sonido de Rocky respirando tranquilo, acostado junto a la fogata portátil que alguien había prendido ahí. Sofía, medio dormida, murmuró: «Abuelo, ¿mañana puedes contar otra historia?» Julián acarició su cabello. «Mañana, y todas las que vengan después». Y entonces Ricardo levantó su taza. «Brindemos, no por la perfección ni por las apariencias», hizo una pausa mirando a su padre. «Brindemos por lo que aún puede salvar». Julián levantó su taza. «Y por los que nunca se fueron, aunque nadie los viera». Las tazas se chocaron suavemente sin alboroto, pero con una fuerza invisible, la fuerza del perdón, de la constancia, de la sangre que, a pesar de todo, aún corría entre ellos. Arriba, las estrellas parecían más cerca, y Rocky, bajo el cielo donde tantas noches había vigilado el silencio de su amo, al fin durmió en paz. Había pasado un año desde aquella noche de invierno en la Mansión del Sol. Las estaciones cambiaron como páginas de un almanaque vivido con más propósito. La primavera trajo flores nuevas al jardín descuidado de la hacienda Fairmont, que volvía a respirar después de tanto tiempo en silencio. Las enredaderas que antes cubrían las ventanas ahora florecían en tonos morados, y las contraventanas se abrieron una por una, como párpados despertando de un sueño largo. Julián, con el rostro más tranquilo y pasos más lentos, había regresado a vivir ahí. No por rendirse, sino por elección, porque al fin entendió que su hogar no era el lugar donde lo habían olvidado, sino donde podía recordar, con dignidad, con amor, con presencia, y ahora con visitas frecuentes. Sofía venía casi todos los domingos, con Elena o con Ricardo, y corría por los pasillos como antes. Su risa llenaba las habitaciones que Eleanor había dejado vacías. La niña empezó a llamar a uno de los cuartos «mi rincón con el abuelo», donde guardaba libros, dibujos y hasta una camita para él Rocky, que aunque ahora caminaba más despacio, aún seguía a Julián a donde fuera. Mariana, por su parte, no regresó de inmediato. Su ausencia se sentía, pero ya no cargaba el peso del rechazo. Ella y Julián habían intercambiado cartas, algunas largas, otras cortas, algunas con disculpas, otras con silencios necesarios. Aún no había una reconciliación total, pero sí diálogo. Y eso, a veces, es suficiente para empezar. Ricardo tomó un nuevo rol. De hijo, pasó a ser también cuidador, amigo, presencia. Llevaba a Julián a sus citas médicas, ayudaba con el mantenimiento de la hacienda y una vez plantó con él un nuevo árbol de lavanda en el mismo lugar donde Eleanor solía sentarse. «Mamá decía que tú eras la raíz y ella las flores»,
murmuró mientras cavaban. Ahora te toca florecer a ti también. Rocky estaba envejeciendo. Ya no corría, pero aún olfateaba cada rincón de la hacienda con la curiosidad de siempre. Cuando Sofía se acostaba a su lado, él soltaba un suspiro largo como diciendo si dijera, la misión sigue. En el primer aniversario de la reconciliación, la familia entera se reunió de nuevo en Fairmont. No hubo grandes lujos. Solo una mesa de madera bajo las estrellas, velas encendidas y platillos sencillos preparados por todos. Mariana al fin llegó, y al ver a Julián, no habló, solo lo abrazó, mucho tiempo. Esa noche, Julián se levantó para decir unas breves palabras. Esta hacienda estuvo vacía por muchos años, no por falta de paredes, sino por falta de voces. Gracias por devolverle el sonido. Miró a todos, a Sofía, a Elena, a Ricardo, incluso a Mariana. A veces las familias se rompen en silencio, pero también pueden sanar en voz baja. El brindis fue con chocolate caliente como en aquella noche de invierno, y cuando todos miraron al cielo, notaron que había una estrella nueva, o tal vez solo una que no habían visto antes. Rocky descansaba bajo la mesa, entre los pies de Julián y Sofía. La hacienda Fairmont, al fin, latía otra vez, y esta vez no volvería a quedarse callada. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.